Menos le hablo de su vida en Cuba, la película que presentaba en Guadalajara. Él era el productor, era perverso, malísimo. La gente, pero el productor había hecho todo un despliegue publicitario. Entonces era un mano a mano que no, pues imagínense cómo digo, no. Y comenzamos en medio de las preguntas normales, la relación con Fidel Castro, la relación... Y seguimos avanzando. Maestro, ¿usted por qué no ha hecho ninguna escena desnudo? Paró en firme y me miró la cara. ¿Es una propuesta? Siguiente pregunta. ¿Cómo fue su educación en Miami? ¿En qué partes? Ahí en el barrio de La Habana. Y me contestó y me dijo, Salvo Basile era amigo de mi padre y le presentó a un empresario que traía confecciones del área metropolitana de Medellín. Con eso nos educamos en Miami. Yo no tenía ni idea de actuar y no tenía... Entonces eso está en la revista Bohemia, que el papá de Andy García llevaba ropa de Medellín para educarlos. Pues no llevaba tres blue jeans, el papá tenía muchos recursos y logró que él se perfilara como el gran actor que es ahora. Yo no disfruté del susto la entrevista, porque normalmente cuando uno tiene ese personaje al frente era como cuando conocí a García Márquez de la siguiente manera, y de una manera muy rápida voy a contar esa historia. Un profesor de historia, creo, en el primero bachillerato en Pueblo Rico, Antioquia, de donde yo soy, nos llevó y nos decía que era obsesionado con el libro. Afortunadamente no era con 100 años de soledad, sino con El coronel no tiene quien le escriba. Y él estaba obsesionado con ese libro y casi que nos lo hace aprender de memoria. Comencé yo a tener ese gusto por Gabo. Entonces, en ese momento cualquiera, el periódico El Mundo me dijo que entrevistara a Jorge García Busta, que era un gran periodista, poeta, y así lo hice. Y era recomendado por García Márquez como el periodista más importante del Caribe. Y lo entrevisté y se publicó, y eso me daba pie a mí porque García Márquez era el director del Festival de Cine de Cartagena, de caerle bien al poeta, porque además era un gran poeta, que en paz descanse. En ese momento cualquiera llegó García Márquez a la oficina de prensa del Festival de Cine. Este es el momento. Maestro Jorge, viene Gabo para acá, sí, pero era un dios el que venía, porque todos los aliados. Y entonces me dijo, ¿por qué quiere? No, porque quiero hablar con él, pero quiere. Mire, no, pero venga, es que él va para la sala de prensa a leer la prensa, a leer los periódicos. Le voy a hacer una sesión contigo. Me dijo, bueno, él va a llegar ahí, yo tengo que sacar todos los periodistas, pero a vos no te voy a sacar. Primero, no te tomes una foto con él. Segundo, ese libro no te lo puede firmar. Tercero, y la más grande y con mayúscula, ignóralo. Así no valía. Entonces yo cogí el periódico El Tiempo y Gabo cogió el periódico El Universal. Entonces yo medianamente lo miraba y él me miraba, pero me miraba obnubiladamente, o sea, él no estaba mirando, sino que estaba con el detalle de una noticia que estaba leyendo. Y el periodista, que Jorge, me miraba a través del muro, que cuidado, pues, cuidado con la foto, cuidado con... Y recuerdo eso, que García, el maestro Gabo, o Gabito como yo llamo, se quedó como obnubilado, me miraba sin verme, pero estaba pendiente de lo que había leído. Y me miraba y pensando, ¿qué están haciendo este man aquí? Yo tenía 21 años. Y entonces, pero no hablo nada, sino que en un momento cualquiera me dijo, ahí hay una película. Y me pasó el periódico con dos noticias. Una noticia, ahí hay una película.
cogió el teléfono, no habían celulares, y llamó, pero el poeta me estaba mirando y también estaba sorprendido. Primero que le estaba cumpliendo a regla lo que él me decía, y cuando Gabo se fue, me miró y me dijo: ¿qué fue lo que te dijo? Que ahí hay una noticia, una película, perdón. En esa hay una, ¿en dónde? Comenzamos a leerla así y él se quedó con el periódico. Y la noticia decía lo siguiente: una señora que tenía una hermana gemela había muerto en Barranquilla, pero que ella quería tener la paz eterna si en el funeral la hermana, que vivía en el Río Hacha, la llevaban a presenciar el funeral. Eso decía la noticia. Luego los hijos de la señora se fueron, porque ya tenían algunos indicios donde la encontraron, y trajeron a las señoras que eran de 82 años al funeral. Y cuando estuvo en el funeral, la señora se murió. Ese funeral fue doble. Y por eso decía Gabo, así conocí a Gabo y ese registro y después me hice amigo y me hizo conocer, me dio a conocer la historia, una historia interesante, que hay detrás de esa historia hermosísima, que hay de la familia García Márquez. Los hermanos le dicen a él Gabito. Cuando la revista cumplió 50 números, hice todo lo humanamente posible y lo llevamos a Itagüí a contar historias de Gabo. Y ahorita el Festival de Cine próximo, que se va a realizar en el municipio de Itagüí, vamos a traer los sobrinos a hablar lo que ustedes no conocen de Gabito, porque, como dice Luis Buñuel, el olvido tiene dos grandes enemigos: el olvido y los falsos recuerdos. Y ya por ahí me estoy dando cuenta que a García Márquez lo están recordando no bien, sino, pero los hijos cuentan la historia verdadera, hermosa, de nuestro premio Nobel. Ahora tengo aquí a Santiago, pero gracias a Santiago está la moto, el café, el amigo y el café. Entonces aquí va a estar Trujillo. Y ellos van a hablar en torno a esa magnífica obsesión que tiene este muchacho, dice, por todas las carreteras de Antioquia con ese andamiaje, esa moto y todo. Y entonces la familia le dice: estás muy obsesionado con el café, y usted ¿qué va a vivir? ¿De qué vas a vivir, hombre, Trujillo? Fuera del bigote, que lo tenés también.